Una quebrada o poligonal está constituida por segmentos consecutivos que no pertenecen a una misma línea recta. Cuando los extremos de una línea poligonal coinciden, es una poligonal cerrada. Cuando los extremos no coinciden, es una poligonal abierta. Por su lado, un polígono es una línea poligonal cerrada que se obtiene de la unión de tres o más segmentos consecutivos y ubicados en un mismo plano. Se verifican las siguientes condiciones. A. Cada punto extremo del polígono es la unión del extremo de dos segmentos. B. Un par de segmentos solo se intersecan, es decir, se tocan en un punto externo del polígono. Polígono es una palabra compuesta. Poli, que significa varios, y gono, que significa ángulo. Por tanto, un polígono es una figura de varios ángulos. Para considerar que una figura sea un polígono, esta debe cumplir que sus líneas siempre deben ser rectas y que no puede estar abierto. Ahora que ya sabemos qué es un polígono y cuáles características debe cumplir una figura para ser considerado como tal, hagamos una actividad. Vamos a describir las figuras de la siguiente imagen y luego determinaremos si son consideradas polígono o no y por qué. En la primera figura observamos 4 segmentos de recta consecutivos, donde el último segmento no coincide con el primero. Por tanto, es una línea poligonal abierta y, por consiguiente, no es un polígono. La segunda figura contiene 6 segmentos de recta consecutivos, donde todos coinciden. Por tanto, es una línea poligonal cerrada y, por consiguiente, es un polígono. Por último, se observa una figura que está formada por 3 segmentos de recta y un segmento de línea curva, y que todos coinciden para hacer de esta una figura cerrada. Pero, a pesar de que es una figura cerrada, no es un polígono, porque todos los segmentos que componen un polígono deben ser rectas, y en esta figura, uno de ellos es una curva. Ahora vamos a conocer las partes que componen un polígono. Aquí en la pizarra tenemos un cuadrilátero con las partes identificadas. Tenemos por esta parte el vértice o los vértices, tenemos también los lados, también tenemos la altura, los ángulos, tenemos también la apotema, el centro, el radio y por último tenemos la base de este polígono. Ahora vamos a definir cada una de las partes de los polígonos que mencionamos en la pizarra. Lados son los segmentos que forman la línea poligonal. Vértices son los puntos donde se unen los lados. Altura es la recta perpendicular trazada desde cualquiera de los vértices al lado opuesto. Ángulos son las regiones del plano que delimitan dos lados. Diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos. Centro es el punto desde el que todos los ángulos y lados están a la misma distancia. Radio es el segmento que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices. Apotema es el segmento que une el centro del polígono con el centro de cualquiera de sus lados. Base es el lado inferior de un polígono. Normalmente es el lado donde se apoya la figura. Podemos clasificar los polígonos de formas diferentes. La primera es de acuerdo con el número de lados. Triángulo es un polígono que tiene 3 lados. La imagen que podemos observar es un árbol de pino que tiene forma triangular. Cuadrilátero es un polígono de 4 lados. La imagen que observamos es un cultivo que tiene forma de cuadrilátero. Pentágono es un polígono de 5 lados. Si observas la imagen, es una estrella de mar que tiene 5 lados. Hexágono es un polígono que tiene 6 lados. Si observas bien las imágenes, tenemos las celdillas de los panales de abejas que tienen forma hexagonal. También, si observas un copo de nieve,
tiene la forma de un hexágono. Heptágono son polígonos que constan de 7 lados. Octágonos son polígonos que constan de 8 lados. Si observas la imagen, es una moneda de 25 pesos dominicanos que en su interior podemos observar un octágono. Eneágono es un polígono de 9 lados. Decágono es el polígono que tiene 10 lados. Un decágono es el polígono de 11 lados. Por último, dodecágono es el polígono de 12 lados. Ahora veamos las clasificaciones de los polígonos según sus ángulos. Según sus ángulos, los polígonos se clasifican en cóncavos y convexos. Polígonos cóncavos es cuando el polígono tiene un ángulo que mide más de 180 grados. También los polígonos cóncavos son aquellos que tienen ángulos internos entrantes. Por ejemplo, la figura que conocemos como una estrella. Si unimos dos de sus vértices no consecutivos con una recta, no siempre toda la recta quedará dentro del polígono. Polígonos convexos es cuando todos los ángulos del polígono miden menos de 180 grados. También los polígonos convexos son aquellos que no tienen ángulos internos entrantes. Ejemplo, un rectángulo. Si unimos los vértices no consecutivos con una recta, siempre toda la recta quedará dentro del polígono.